nos definen cuando estamos con 1.5 centímetros de diámetro. Lo que es importante es reconocer, digamos, de que tenga alteraciones hemodinámicas. Y alteraciones hemodinámicas para un aneurisma sería tener que hiporresistencia, ¿no es cierto? Hipocinéticos, turbulentos, hiperresistentes. Eso es lo que tendríamos que tener. Entonces, si nosotros nos basamos en una clasificación que ellos dicen que es mayor a 1.8 ya se considera aneurisma. Pero aquí, ¿qué es lo que dice en este otro texto? Dice aneurisma es un diámetro mayor a 1.5. Todo bien, no pasa nada. ¿Sí? Entonces, siempre y cuando tengamos aquel comportamiento hemodinámico, ¿no es cierto? Que es hipocinético o hipercinético. Turbulento, hipocinético e hiperresistente. Eso es lo que nosotros vamos a obtener y considerar de que estamos frente a un aneurisma. Entonces, promedio entre 10 a 1.12 centímetros, entre 10 a 12 centímetros. ¿Sí? Bien, ahí. ¿Qué situaciones pueden hacer de que una arteria ilíaca también cambie de un patrón trifásico a un bifásico? Ahí está, ¿no? En reposo, fíjense, lo tenemos trifásico, pero en ejercicio la tenemos bifásica. ¿Qué situaciones? Estas de acá. Para empezar, número 1, ejercicio extenuante. Entonces, si usted está en una evaluación de un Doppler aorto ilíaco y ese paciente viene de haber corrido, ¿no es cierto? Hace rato, porque para empezar no pilló, qué sé yo, taxi, se vino corriendo, o viene de hacer ejercicio, ¿no es cierto? Usted lo citó en la mañana temprano, pero él corre a las 7, todos los días sagrados, de 6 a 7 de la mañana, y usted lo citó para las 8, probablemente usted aún todavía lo pilla en esa fase de vasodilatación, porque está necesitando oxigenar los músculos, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que usted lo puede pillar todavía con un patrón de tipo bifásico, porque viene de dónde? De un ejercicio extenuante. Entonces, ese famoso ejercicio extenuante muchas veces nos hace confundir pensando en qué es lo que nos haría pensar tener un patrón bifásico en una arteria que es trifásica. Número 1, alguna patología de tipo estenótica. ¿Mayor a cuánto? Mayor a 85%, ya cambia el patrón. Entonces, hasta los 65, 80% lo tenemos a un trifásico, pero con picos altísimos. Pero cuando ya sobrepasa eso, empezamos a tener un patrón bifásico. Estamos hablando ya de estenosis mayores a 85%. Entonces, pero descartamos eso. ¿Por qué? Porque la vemos toda permeable, no pillamos ninguna placa. Entonces, ¿qué pasó, maestro? ¿Qué hizo ahorita? Vino a hacer ejercicio, hizo así, estuve corriendo. Ahí está la explicación, ¿no es cierto? Entonces, ya saben, bifasicidad en un patrón que es trifásico, lo primero que pensemos entonces sería un ejercicio extenuante, ¿no? Estenosis mayores a 75 en aorta infrarrenal, eso es para la aorta. Doctor, ¿y cuánto tiempo tardaría ese paciente que corrió? La literatura dice 3 horas, posterior a 3 horas, es que deberían hacerse el estudio. Si llega a su consultorio no le puede hacer mire, ¿sabe qué es lo que...? Mire, alguna vez yo hice un molde ilíaco y 2 cosas pasaron. Me dio flojera y el tipo no quería volver. Entonces coincidimos los dos amargazos, digamos. Entonces, ¿qué fue lo que le puse en el informe? Yo le puse, ¿no? Paciente durante la exploración mostrando patrón bifásico por determinada situación. Eso fue lo que yo le puse. O en nota o en observación. Claro, en observación, ¿no? No observándose ninguna situación, ¿no es cierto? No me acuerdo ni que le puse obstructiva ni estenótica para presentar este patrón hemodinámico. ¿No es cierto? Es lo único que yo le puse, pero no hubo ninguna repercusión por el vascular, digamos. Si yo hubiese llamado, hubiese hecho repetirla, digamos, ¿no? Bueno, probablemente sí lo hubiese repetido, si me la pide, pero no me llegó. Si sube las gradas hasta su consultorio. No así. Ejercicio extenuante. ¿Sí? Sí, Sí, exactamente. gracias. Ok. Si viene de hacer cardio, dependiendo. No, ¿de qué cardio? ¿Cuánto duró el cardio? Tampoco, porque hay cardio y hay cardio, ¿no ves? Bien, ¿no? Claro. Con el cardiecillo de 1 minuto no vamos a parar un cardio de 30 minutos, ¿no? Claro. Yo soy el de 30, va a ser el de ahí para no quedar mal. Isquemia grave bilateral en ambas piernas, tumores en cavidad pélvica que comprometan ambas arterias ilíacas. Esto de aquí, doctores, fíjense, tumores en cavidad pélvica que comprometan ambas arterias ilíacas. ¿Qué quiere decir? ¿Quién recuerda
Y hablamos un poquito ahí en medio, que es más rápida, más loca, solamente para tirarle dos ejemplos, ¿no es cierto? Respecto, usted lo presenció todo el live que hicieron, por ejemplo, hablamos un poquito del índice de resistividad de tumores ginecológicos y de tumores mamarios. El índice de resistividad, no sé si recuerda eso, donde les hablé que los tumores de aparato reproductor femenino, en teoría esperamos tumores IR menores a 0,5. Pero en tumores mamarios malignos hablamos de tumores con IR mayores a 0,7, ¿no? Antes era, inclusive tenía que ser mayores a 0,8, pero fue bajando, ahora es mayores a 0,7. Entonces son dos así, bien ambiguos, ¿no es cierto? Entonces, en esa tabla que yo mostré ayer de los tumores, del comportamiento de la resistividad de los vasos sanguíneos intratumorales, es retrógrado para la arteria uterina. ¿Qué significa? ¿Cuál es el patrón hemodinámico de una arteria uterina en una no gestante? ¿Cuál era? Así es, ¿correcto? ¿Sí o no? En la literatura dice que cuando usted tiene un tumor pélvico, como está descrito ahí, un tumor pélvico, viene a encender la luz. Esta aquí no. Cuando usted tiene un tumor pélvico, pongámosle un tumor de ovario, un tumor de endometrio, ¿ya? Entonces, la literatura dice que los tumores malignos o las patologías malignas, ¿no es cierto?, del aparato reproductor femenino, siempre muestran índices de resistividad menores a 0,5. Inclusive en algunos libros son más sádicos, dicen que tienen que ser menores a 0,45. Pero ok, yo me quedo conforme con el 0,5. Esa baja resistencia que se están presentando en los vasos intratumorales van a empezar a repercutir a los vasos de afuera. Y en un momento en que la arteria uterina, el útero, aquí están las arterias uterinas, ¿no es cierto? Cuando estamos explorando las arterias uterinas, de tener una alta resistividad, empiezan a bajar sus resistencias. Entonces puede ser un signo indirecto de que usted está teniendo un problema tumoral maligno en el ovario, en el endometrio, en el útero. ¿Se entendió? O en la región pélvica. ¿Por qué? ¿De qué nos tenemos que acordar? Aorta, ilíaca primitiva, externa, interna, externa. ¿En qué se transforma la externa? Femoral. Y luego la femoral, poplitea, ¿qué más? Tronco tibio fibular, tibial posterior, y llegamos a la tibial anterior que se transforma en pedia y luego en la digital. ¿No es cierto? Y la interna, ¿qué irriga? Todo el territorio. Están las urenas, los vasos pélvicos, todo lo que sea arteria uterina, la sangre ovárica, etcétera, etcétera. ¿Es correcto? Sí. Entonces, cuando yo tengo esa situación de tener un tumor con características de malignidad, porque evalué un vasito intratumoral, puse mi línea de simetría y estoy evaluando un vasito intratumoral, y cuando veo que me está dando un índice de resistividad menores a 0,5, voy y evalúo la arteria uterina y está coincidiendo, la veo vasodilatada. Entonces es un signo indirecto. Muchas veces quizás no estoy encontrando el tumor, pero hay características de una tumoración y estoy evaluando la arteria uterina y con un signo indirecto estoy viendo de que hay una resistencia menor en la arteria uterina. La arteria uterina es rango de ¿quién? De la ilíaca. Llegado un momento, la ilíaca también tendrá una repercusión y esa repercusión será se va a volver bifásica. Correcto. Entonces, muchas veces, quizás como, vamos a decir, para reforzar el diagnóstico, evalúo las ilíacas, ¿no es cierto? Pensando en un tumor de que ha invadido toda la región pélvica y vemos las resistencias bajas de una arteria ilíaca, que comúnmente una arteria ilíaca tendría que ser trifásica.
pero por esa situación retrógrada que está viniendo de bajas resistencias dadas por la tumoración pélvica, yo puedo llegar a tener bajas resistencias al punto de encontrar bifasicidad en las arterias iliacas. ¿Se entendió? Muy bien. ¿Y cómo le pondremos una conclusión? Prácticamente describimos nuestra evaluación. Es que esa parte hemodinámica, dependiendo, doctora, a usted le pidieron que Una ecografía un transvaginal. aortoiliaco, le pidieron una ecografía de región pélvica, no sé. Una Porque si usted ecografía Doppler de arterias uterinas o arterias ilíacas, digamos, porque sí, digamos, me pidió el ginecólogo, digamos. Tal vez sospechando o viendo o No, pensando. es que el no. doctor ginecólogo jamás va a pensar en hemodinámica. En No va a hemodinámica. pensar. Eso O va a ser repente- simplemente ideas que usted va a ir haciendo ciencia. Usted jamás un ginecólogo le va a pedir evaluemos arterias uterinas bajo Para sospecha descartar. de tumoración pélvica. Nunca, No, claro, pero- nunca en la PRA vida de Eso sí ese es cierto. ginecólogo va a pedir, Ajá, eso, digamos, exacto, evaluación no va a doble de pedir, arteria claro, pero uterina solamente estoy bajo imaginando. sospecha de lesión maligna. Nunca. Entonces lo que le digamos nomás se observa, en conclusión se observa resistencia en arteria, se observa baja resistencia en arterias uterinas, la cual Si usted quiere, ¿sabe qué es lo que yo hago? Por ejemplo, cuando me piden una evaluación de un hígado, pero ya está bajo sospecha de una lesión tumoral. O pongamos del riñón, cualquiera, hígado, riñón, como quiera, ¿sí? Entonces, cuando me piden evaluar, me piden ecografía renal, y ahí ya me ponen sospecha diagnóstica, tumor de riñón, Ajá. ¿sí? Sí. Entonces, ellos lo único que esperan es que yo le diga que hay una bola, una masa. nada más. Después ellos no tienen ni la más remota idea en qué consiste, que si tiene baja resistencia, que O si algo, tiene no alta manejo de resistencia. No, ellos no. Sí. Ahora entonces, pero si usted quiere ser, digamos, un poco más precisa, ser un poco más académica, entonces usted va a colocar así, ¿no es cierto? Uno, sabemos que hay un patrón anárquico vascular, ¿no es cierto? Que no tiene ningún tipo de, ¿qué le puedo decir? Patrón vascular, sino son vasos que son anárquicos, vienen de un lado, vienen de otro lado, porque el tumor renal es un tumor bastante vascularizado, Sí. ¿no es cierto? Y Porque vienen ellos mismos. de multipuntos, diferentes puntos, ¿no es cierto? Entonces podemos tener al estudio Doppler, ¿no es cierto? Presencia de múltiples puntos vasculares o spots vasculares, ¿no es cierto? Spot también. Spots vasculares se ya. llaman, Ya. es SPOTS, spots vasculares o multipunto, o vascular multipunto. ¿No es cierto? Puede poner usted que a la exploración Doppler veloximétrica, ¿no es cierto?, presenta índices de resistividad de 0, ¿cuánto? Por ejemplo, ¿cuánto es para un tumor renal? Dependiendo, doctor, intratumoral o de un vaso extratumoral. Entonces, si es extratumoral va a ser 0,5. Si es extratumoral Menos va a de ser 0,5. va a ser Menos de exacto. 0,5. Si es un patrón extratumoral, un vaso extratumoral va a ser 0,7. Entonces, si usted coloca así, digamos que durante la evaluación Doppler veloximétrica se evidenció índices de resistividad de vasos intratumorales de tanto, índice de resistividad de vasos extratumorales de tanto, coincidentes con yo no le pongo así, yo le pongo con sospechas de atipia, ¿no? Que son características de atipia tumoral. Jamás le pongo con características de cáncer, lo que me hace pensar en cáncer renal, ¿me entiendes? Nunca va a haber cáncer, nunca vamos a poner cáncer. Entonces yo le Características pongo, ecográficas de atipia tumorales. Exactamente, con tumor que son coincidentes con características de atipia tumoral. Exactamente, eso es lo que yo le pongo. ¿Sí? Entonces, con eso le estoy queriendo decir que es un tumor maligno, pero no se lo estoy diciendo Y en así, el caso de la próstata, ¿podría igual causar esto en el hombre? Por Porque ahí ejemplo, dice pélvico, pero... Sí, puede causar. Si En es caso que se ha de extendido, ajá, así eso. se ha extendido, sí. Por ejemplo, puede si causar. el urólogo nos pide una renovesico-prostática y yo por curiosidad De la quiero gallina saber- va y evalúa las ilíacas, exactamente, Ajá. podría. Como dice usted, por ciencia, pero digamos. Si es, exactamente, por ciencia, si es que se ha extendido a toda la región Por pélvica, ejemplo, ¿no? Si la próstata si es está que muy invade grande. vejiga. ¿Ah? Si es que invade, como dice la autora, si es que invade vejiga. Si es que invade vejiga, si es que invade toda la región pélvica en sí, digamos, Ya. podría caer Podría las pasar. resistencias en las ilíacas. Podría caer. En caso de tumores benignos, por ejemplo, como los famosos miomas, que hay múltiples, No pasa nada. podríamos hacer la prueba de esto de acá, No. poniéndole el Doppler y No va saldría, a causar no va a causar nada. No, ¿por qué razón? ¿Por qué? ¿Por qué? Explique por qué.
Los tumores malignos necesitan más sangre, necesitan nutrirse. El mioma igual es un tumor. Claro, y tiene bastante vascularización. Directa con las ilíacas. Pero tiene bastante vascularización, igual que un riñón. No se trata. No. A ver, es que... No, bueno, que comemos, mientras María no hemos hablado de esto, pues, ¿no? No. Y vamos a hablar. No va a sacar la duda. ¿Por qué creen que el tumor maligno del aparato reproductor tiene resistividades bajas? ¿Por qué? Porque es un tumor expansivo, ¿no es cierto? Y que tiene, dependiendo, hay tumores y hay tumores, porque si vamos a entrar en la especificidad de tumores ginecológicos, hay un mundo, porque dependerá también de la celularidad que tenga el tumor, ¿sí? Porque no es nomás, a todos mis cánceres que tengan, entonces, por ejemplo, 0,65, 0,55, yo voy a decir, no, este no es un tumor maligno. Hablemos de los comunes, Entonces, adenocarcinomas, los malignos. La pero, mayoría son de los adenocarcinomas. no, es que adenocarcinoma ya es Claro, maligno, ya está con, y es claro, maligno, ¿no? exacto. Entonces, va a depender al menos en dónde se ve esto, digamos, un poco de diferencias en el tumor ovariano, que va a depender de la celularidad que tenga el tumor ovariano. A tal punto, no sé si saben, ¿no es cierto? Para reducir, primero hacen una quimio, hacen un poquito, ¿no es cierto? Para reducir la celularidad y de recién planifican la cirugía, ¿no es cierto? Para que no haya exactamente, para que no haya una proliferación. Entonces, va a depender mucho de eso. Pero ¿por qué un tumor benigno? Usted decía, practiquemos con un mioma, decía, no va a poder pasar. ¿Por qué razón? Porque el mioma, mientras más tiempo pasa, se hace más fibroso. Y si se hace más fibroso, es un tejido que más bien recibe menos flujo. Y por recibir menos flujo, la resistencia es más alta porque la sangre puja para poder ir a nutrir ese mioma que está durísimo. Entonces, lo que usted más bien va a tener es alta resistencia, totalmente contrario al tumor maligno que es de baja resistencia. Sí. Muy bien. Eso también aplica para los nódulos benignos que encontremos en tiroides, ¿no? Y sigamos con Doppler aortiliano. Vamos, si no, no acabamos nunca, ¿verdad? ¿Qué es lo que evaluamos de los aneurismas? Entonces, localización, forma, diámetro de todos los diámetros para evaluar, ¿sí? Los diámetros de los cuellos, del proximal, del distal. La distancia a ramos vasculares, o sea, tengo que medir la distancia del aneurisma a la mesentérica, del aneurisma a las arterias renales y del aneurisma a las arterias ilíacas. Tengo que dar todas esas medidas, ¿sí? Del aneurisma a la mesentérica, del aneurisma a las renales y del aneurisma para abajo hacia las ilíacas, ¿sí? Eso es algo. ¿Qué más? Informar presencia de elementos murales como placas o trombos. Clásico, pillar en esas turbulencias, pillar dentro del aneurisma, pillar trombos prendidos dentro de la luz de la arteria. Muy clásico, pillar, ¿sí? Entonces ahí está, se está dando medidas, ¿cierto? Dice transversales, anteroposteriores, proximales, distales, del cuello proximal, de la parte que está dilatada. Entonces, todo lo que estamos mostrando acá, ¿cierto? Entonces tenemos que dar medidas. Y aquí, y sin embargo, nos está dando las medidas, por ejemplo, del aneurisma a la mesentérica, del aneurisma a las arterias renales y del aneurisma a la ilíaca. La distancia también hay que dar, porque eso te pide el vascular, dar esas medidas. En una forma genérica, esta tabla nos muestra el diámetro que tiene el aneurisma y más o menos cada qué tiempo debería ser evaluado. Entonces, por ejemplo, si el diámetro del aneurisma es menor a 3, lo que nosotros llamaríamos ectasia aórtica o abultamiento aórtico, dice que debería ser cada 24 meses, o sea, cada 2 años. Pero van a ver que más adelante en una diapositiva que les muestro, extraída del libro de Pelerito, que es un libro de ecografía vascular, van a ver un poquito más detallado la regularidad con la que usted debería de evaluar una ectasia aórtica, ¿sí? Luego dice este resumen que si el aneurisma está de 3 a 4 centímetros cada 12 meses. Si más o menos de 4 a 4.5 cada 6, mayor a 4.5 y hay que mandarlo para el especialista. Pero ¿quiénes somos nosotros para mandar cuándo al especialista? Esto debería ser mandado en cualquier momento. A nosotros como ecografistas no nos corresponde. Cuando estés con una dilatación de 4.5 de recién te voy a mandar al especialista. A nosotros
nosotros no nos compete eso. Ni bien lo pidieron con 3 centímetros, lo quinto tenés que ir a visitar al vascular, digamos. A nosotros no nos compete que llegue hasta 4.5 y de recién mandarlo al especialista. Así que por eso yo que discordo de esto. Es un resumen, pero bueno, pero ahí está. Dice de recién con 4.5 de recién mandarlo para el especialista. Pero ¿quién soy yo para decirle cuándo tiene que ir al especialista? Vaya, desde que tenga sus 3 centímetros, digamos, ¿no? Vamos a ver así. O cuando da síntomas, supuestamente también ya hay que hacer una evaluación de la angiotac. ¿Quién soy yo también para decir de que cuando dé síntomas te recién tengo que hacer una angiotac? Viejo, desde que estés con 3 centímetros, hacerte si tenés la plata, hacerte todos los angios que querrás, digamos, todos los estudios dinámicos que querrás, hacerte, ¿no es cierto? Pero bueno, nuevamente, ahí está el resumen. Para quienes quieran, digamos, seguir a rajatabla esto que dice aquí, pero nosotros tenemos este que está más detallado de la sociedad europea, de la sociedad americana, donde te define lo que te decía hace rato, por ejemplo, de 2.5 a 2.9 lo llamamos como abultamientos, ¿es cierto? Focales, locales de la aorta. Pero fíjate que no hay el dato de 2 a 2.5, ¿qué lo llamamos? ¿No es cierto? No hay, ya he buscado protocolos y no me sale qué es lo que se debería de colocar, solamente hay el que está de 2.5 a 2.9, abultamiento o ectasia aórtica, ese es su nombre, y ya de 3 para adelante aneurisma, ¿no es cierto? Y de acuerdo a cada sociedad que hay, de acuerdo a cada diámetro, te va diciendo cada qué tipo debería ser evaluado, ¿sí? Entonces eso ustedes pueden leerlo con mayor detalle en casa, ¿no es cierto? Extraído de este libro, que es lo que tenemos como un resumen. Un aneurisma de aorta abdominal se define por un diámetro umbral de 3 centímetros o más, ya lo hemos hablado. ¿Qué más? La reproductibilidad de las mediciones ecográficas del diámetro aórtico está dentro de una diferencia de calibre de 4 milímetros. Las diferencias entre medir con ecografía o TC prácticamente son las mismas. Los abultamientos aórticos tempranos que miden de 2.5 a 2.9 tienen una probabilidad de llegar a 3 centímetros a los 4 años. Entonces, tómenlo en cuenta, ¿no es cierto? Que más o menos hasta los 4 años ya voy a tener un aneurisma. Este resumen me parece igual muy interesante, ¿ya? Entonces lo van a leer en casa. Habla acerca de la velocidad de crecimiento, por ejemplo, que quede acá. Una velocidad de crecimiento de 4 milímetros años o más es un factor de riesgo para ruptura de aneurisma. Importantísimo. Entonces imagínate que vos estés haciéndole un control. ¿Y qué es lo que te decía acá? Te decía, mira, cada qué tiempo hay que hacerle. Entonces imagínate quién soy yo para decirle, como está menos de 3 centímetros, no te preocupes, en 2 años volver a hacerte una ecografía. Y si por ahí tocó esto de acá, y por ahí si te tocó esto de acá. Imagínate, midió más de 4 milímetros, aumentó más de 4 milímetros en un año, ¿no es cierto? Entonces por eso es que te digo, no es que uno tiene que seguir al pie de la letra lo que dice, ¿no? el consenso, pero te sirven de gran ayuda. Digamos, estos son los estudios que hicieron y lo que lanzó esos estudios, pero otra cosa es el paciente, hay pacientes, porque a tu madre que tiene un aneurisma no creo que la vayas a querer ver cada año, cada 2 años, probablemente le vas a hacer una ecografía cada rato que tengas tiempo, ¿me entendés? O cada día, cada mes, qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces va más o menos así, ¿no es cierto? Es como el famoso VIRAS, que supuestamente que si es que sale un VIRAS 2, por ejemplo, ¿cada cuánto hay que hacerle? Control. 6 meses. No. VIRAS 2. Cada año. Inclusive más, en el actual dice cada 2 años. Es harto. ¿Cómo antes era cada año? No, cuando empezó era cada 6 meses, luego fue cada año, y luego en la última revisión 2015 fue cada 2 años. ¿Cómo puede ser posible? ¿Y en esta actual? No sé, doctora. Hay que revisar. No sé, no lo he revisado. Hay que revisar. Es como les dijimos, ¿no es cierto?, el otro día, ¿no? Entonces hay que estar más actualizada. La última revisión del VIRAS no le he visto. La última edición del VIRAS todavía dice que es cada 2 años, pero hubo una actualización, ¿no es cierto? Pero que no está incluido todavía en el VIRAS, en el libro, ¿no es cierto? No está incluido, no la he leído. Entonces ahí está mostrando, por ejemplo, en este caso, una zona de la aorta que está con 20 milímetros y una zona que está con 27 milímetros. Esto es aneurisma, luego es un abultamiento o una ectasia aórtica, ¿no es cierto? A eso se refiere, ¿no? ¿Qué más? Decían que pueden estar con trombos, ¿no es cierto? O con placas adheridas. Esta está
con trombo, ¿no es cierto?, adherido a la pared, ¿no es cierto? Respecto al aneurisma y al falso aneurisma. El aneurisma, en este caso estamos viendo un fusiforme, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero un sacular, ¿no es cierto? Ese es mismo así, siendo un sacular, tiene las 3 camadas. Pero fíjense, el falso aneurisma también tiene el formato parecido, pero solamente una pared, nomás es la que está, una parte de las paredes es la que está sosteniendo a esa saculación, ¿no es cierto? Que sería la adventicia. Y como les digo, algunas veces inclusive rompió todo y solamente coágulo el que está sosteniendo para que no se extravase la sangre, ¿sí? Entonces esa es la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que hay? Una disrupción de la continuidad de la pared arterial, secundaria a procesos inflamatorios, traumáticos y atrogénicos, por ejemplo, cuando están buscando una vía central, cuando están haciendo un cateterismo, ¿no es cierto? Es clásico, siempre hay una lesión de la arteria. ¿Cuántas veces no me he llevado hoy al San Juan de Dios a hacer evaluaciones post-colocación, ¿no es cierto?, de catéteres o de cateterismo cardíaco, ¿no es cierto? Entonces siempre van, no siempre, ¿no?, pero muchas veces pueden darse las que se llaman los shunts, ¿no es cierto?, las arteriovenosa, justo por esa situación. ¿Qué más? Formación de sacro que comunica con la alma arterial, está contenido por la media, la adventicia o estructuras de parte blandas que pueden rodear el vaso bañado, ¿no es cierto? Ahí está, el pseudoaneurisma, ruptura del vaso que produce un hematoma pulsado. Y ahí estamos, ¿no?, en esa zona de la ruptura donde está criando un aliasis, ¿no es cierto? Y ahí tenemos el famoso pseudoaneurisma. ¿Qué te puede dar? Fíjate que el patrón es muy similar a lo que te estaba dando el famoso patrón de Yin-Yang del aneurisma, solo que hay una pequeña diferencia. ¿Qué vas a tener? ¿Qué es esto de acá? El cuello, ¿no es cierto?, donde está la ruptura, ¿no? Ahí vas a tener el famoso aliasis porque ahí hay un estrechamiento grande. Y otra cosa, el patrón que tenemos no lo veo yo de turbulencia, porque el patrón de turbulencia, ¿cómo sería? Ninguna. No, no es cierto. Cuando alguna vez hablaron una carótida externa, nunca, ¿no? Uno hace una percusión aquí en el tragus, así, y cuando estás colocando el transductor ahí en la carótida externa empieza a ser así, como si estuviera en, ¿qué se llama esto? En fibrilación, muy parecida, como si estuviera en fibrilación. Ahí está. Lo que pasa es que a veces uno confunde, no sabe si uno está en la carótida interna o externa, y ahí cuando uno está en ese vaso, para asegurarse, uno aquí le tiene una percusión aquí, porque ¿qué estoy haciendo? ¿Qué vasito pasa por aquí? Porque es ramo de la carótida externa. ¿Temporal o no? No es el temporal. ¿Cuál es el vaso que pasa por el ramo carótida externa? No, porque es temporal. Bueno, entonces ahí uno hace una percusión ahí y usted lo ve cómo se dibuja el trazado ahí en la carótida externa, se dibuja así como si estuviese una fibrilación. Entonces, algo parecido, solo que con ventana llena. ¿Qué significa ventana llena? Significa así, ¿no es cierto? El patrón de un aneurisma, ¿no es cierto? Ventana llena. Así. Sin embargo, esto es de un aneurisma. Sin embargo, el patrón que te genera un pseudoaneurisma es el famoso que se llama de para atrás para adelante, o true and through, o el de vaivén, como quiera llamarlo. ¿Sí? Algunos libros le llaman el true and through, que sería así. ¿Qué está escrito por ahí? True. ¿Cómo sería la I? ¿Así es ahí? Así. True and through. Así le llaman. Va y viene, ¿sí? Viene del inglés, o el de va y viene. Entonces, fíjate, ¿no? Sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja, ¿no? Ese es el patrón que te va a generar el pseudoaneurisma. Famoso true and through. ¿Ok? Muy bien, ahí. Entonces, fíjense, ahí está un gran hematoma, ¿no es cierto?, del pseudoaneurisma, el famoso patrón de Yin-Yang que te puede ofertar y el famoso true and through, ¿no es cierto? ¿Qué más? Los vasavasoros. Los vasavasoros, ya habíamos dicho la gran importancia que tienen para irrigar y nutrir la pared, pero por lo general los vasavasoros son más importantes en los vasos de gran calibre, aorta, ¿no es cierto?, ilíacas, en los vasos de gran calibre. Entonces, fíjense, ¿qué dice? Que en los vasos menores presentan solamente hasta la capa externa, la vascularización, y en los vasos de menor tamaño, lo único que sustenta a la vascularización de ellos es su propia pared, ¿sí? Entonces, mientras que los vasos grandes, ¿no es cierto?, están nutridas la adventicia y la media, ¿no es cierto?, casi hasta alcanzar el estrato interior.
¿es cierto? Entonces, pero si nosotros tenemos dañados los vasavasoros, de acá, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos dañados los vasavasoros, ya sea por tabaquismo, ya sea por hipertensión, ¿es cierto? Por la alimentación que estamos llenos de plaquitas de grasa por todos lados, entonces vamos a tener una mayor posibilidad de tener ciertos daños en los vasavasoros, lo que nos lleva a una mala nutrición de las paredes de los vasos sanguíneos, lo que nos predispone a aneurismas disecantes, etc. ¿No es cierto? Entonces aquí en este artículo te habla acerca de la importancia de los vasavasoros, te hablan acerca de la presión arterial, ¿no? Cómo influye la presión arterial, ¿no es cierto?, en el daño de los vasavasoros. Interesante, lo van a leer. Respecto a la disección aórtica presenta un desgarro en la íntima que expone la capa media subyacente y lo que dará será una falsa luz, ¿no es cierto?, en la disección aórtica. Esa falsa luz, fíjense qué es lo que pasa. Rompe, ¿no es cierto?, la íntima, pasa la sangre por acá, generando una falsa luz, pero ¿qué es lo que pasa? Llega aquí, choca y hace un reflujo. Por lo tanto, yo voy a tener un flujo que está en sentido, digamos, del flujo oficial, y luego voy a tener un flujo que está yendo contrario. Eso va a ser lo que va a hacerte pensar que está frente a una disección aórtica, ¿no? Entonces, esto de acá, ¿no es cierto? Entonces, uno que está en sentido el flujo y otro que estaba viniendo por aquí, choca y se retorna. Entonces vamos a tener, cuando estemos explorando con el Doppler color, aquí seguramente va a estar rojo y aquí seguramente va a estar azul, pero con bastante aliasing, ¿no es cierto? Porque tenemos una falsa luz reducida, ¿no? Entonces el patrón de la falsa luz obviamente va a ser invertido y el patrón de la luz verdadera va a ser turbulento y va a ser bifásico. ¿Por qué estaría bifásico? ¿Por qué no trifásico? Porque está otorgando energía y que está yendo para otro lado. Es como cuando tengo una fístula arteriovenosa. Cuando ustedes están evaluando un pseudoaneurisma y fistulizó una arteria con una vena, ¿por qué creen que tenemos nosotros una vena así que está pulsando? Por ejemplo, las famosas que hacemos aquí, las fístulas arteriovenosas para el paciente que va a dializar, por ejemplo. Ustedes, a ver, háganle la evaluación hemodinámica de la arteria radial, vamos a suponer, que fue con la arteria radial que hicieron una anastomosis, no sé, con una de las venas de por acá. No, vamos a darlo, como quiera, la vena. Ustedes vean a la vena y la vena está pulsando y le está haciendo esto a la vena. Una vena no es pulsátil, ¿no es cierto? Pero ¿quién le está otorgando la pulsatilidad? La arteria, porque le está transfiriendo energía a la vena. ¿Y qué es lo que perdió la arteria? Adivinen qué pierde la arteria. Pierde resistencia, entonces se torna bifásica. Entonces eso es lo que va a pasar, ¿no es cierto? Entonces por eso es que muchas veces hay pacientes que tienen dificultades y llegan inclusive a tener disminución del flujo sanguíneo y tienen que rehacer, ¿no es cierto? O deshacerla esa fístula y rehacer otra, ¿no es cierto? Cuando tienen muchas dificultades en el flujo sanguíneo, en esa confección de esa fístula. Entonces por eso es que se torna bifásico, porque hay otorgamiento de energía que se está fugando hacia otro lado. Y el flujo que va a presentar la falsa luz va a ser un flujo invertido. ¿Ok? Entonces, eso es lo que está mostrando acá, ¿cierto? Un flujo invertido. En la clasificación de Stanford, donde está la clasificación de Stanford, no me parece muy relevante para nosotros, pero dice así: aorta ascendente como sin compromiso de la aorta descendente. Y el tipo B, aorta descendente comprometiendo abdominal y ramo. Eso nunca ni siquiera lo vas a colocar en el informe, solamente está para información tuya. Me parece que nunca lo vas a colocar. Entonces está, ¿no? Luz verdadera, ¿no es cierto?, que ha disminuido la resistencia, ¿no es cierto?, y la luz falsa invertida, ¿no es cierto? Esto de aquí me parece bastante importante. Fíjense, dice así: oclusión de la luz falsa de mejor pronóstico, permeabilidad de la luz falsa de peor pronóstico. ¿Por qué creen que puede ser eso? Dice, oclusión de la luz falsa. ¿A qué se refiere a oclusión de la luz falsa? Se refiere a que preferiría de que tanta turbulencia que se está generando aquí, preferiría que se genere un coágulo acá y que se taponee esta luz falsa y que continúe otra vez un flujo laminar por esta región. Y aquí que se taponee de coágulo. Preferiría que haya esto.
a que siga permeable esta falsa luz. ¿Por qué creen que prefiero que se genere un trombo y que se tapone la luz falsa a que siga permeable? Eso es lo que dice la literatura, ¿no ves? Dice preferible que se oclusione la luz falsa, mejor pronóstico. Y si mantiene permeable la luz falsa, peor pronóstico. ¿Por qué? Porque aumentaría el volumen de la sangre en ese compartimiento nuevo, aumentando la presión. Continúa la hemorragia. Y complica y termina en ruptura. Básicamente eso es lo que se quiere evitar, ruptura, ¿no es cierto? Un mayor debilitamiento, ¿no es cierto? Una mayor disección terminando en ruptura. Por eso es que dicen preferible de que no veamos esta falsa luz, ¿no es cierto? Que en la evolución, sin que hayan hecho ningún tratamiento, por supuesto, ¿no es cierto? En este control, a ver qué hacemos, les cuento que ya no veo la luz falsa, solamente veo la luz verdadera y volvió a patrón trifásico. Ah, qué bueno. Entonces, ¿qué seguramente pasó? Crió un trombo en esa falsa luz, ¿no es cierto? Entonces, eso va a ser ideal, ¿no? Que críe una falsa luz. ¿Qué podríamos hablar de las vasculitis, arteritis, aortitis? Todas son inflamaciones, todas son itis, ¿no es cierto? Por lo general son enfermedades, ¿no es cierto?, dadas en inflamación de la íntima, ¿no es cierto?, donde aumentan el volumen, ¿no es cierto?, el diámetro y disminuyen la luz, ¿no es cierto? Al reducir la luz nosotros tenemos factores de isquemia distales, ¿no es cierto?, reduciendo el flujo sanguíneo, la perfusión sanguínea distal. Entonces, pero todo esto se resuelve con corticoides, básicamente, ¿cierto? ¿De qué estamos hablando? Enfermedad de Takayasu, enfermedad de Kawasaki, todo, ¿cierto? De estas cosas, ¿no? Entonces, las vasculitis dadas por más que todo son genéticas, ¿no? Patología genética. ¿Qué podríamos hablar de las estenosis? De las estenosis podríamos hablar que son unas áreas donde disminuye la luz dadas por la presencia de una placa, donde los vectores, fíjense que cómo cambian. Fíjense los vectores que están en una luz arterial donde no haya compromiso ni aneurismático ni estenótico. Fíjense cómo es el vector transversal más largo y el vector longitudinal prácticamente de similares, ¿no es cierto? Mientras que en el aneurisma, ¿cuál es el vector que se aumenta más? Por lo tanto, el longitudinal. ¿Y cuál es el longitudinal? La velocidad. Por lo tanto, la velocidad cae. Mientras que en un patrón de tipo estenótico, el eje transversal disminuye. ¿Y cuál tiene que aumentar por lógica? El longitudinal, o sea, la velocidad. Es la misma lógica que cuando apretamos la manguera de nuestro jardín, ¿no es cierto?, para regar, ¿no es cierto? Disminuimos la luz y el chorro va a mayor velocidad. Entonces, eso es lo que ocurre, que mientras más estenosis haya por la presencia de placas, la velocidad va a aumentar. Y eso es lo que nosotros vamos a medir a nivel de un área donde no esté la lesión y a nivel de un área donde está la lesión. Y yo voy a hacer una división, una comparación. Y nosotros vamos a hacer una clasificación en función a eso. Entonces, yo evalúo previo a la lesión y evalúo a nivel de la lesión. Hay otra técnica donde se evalúa post-lesión, pero hay un pequeño detalle. Muchas veces en la post-lesión, adivinen qué es lo que me pasa cuando las estenosis son muy marcadas, de altos porcentajes. Adivinen qué es lo que pasa. Que lo que pasa es que como aquí reduzco mucho la luz, aumentó la velocidad y cuando está pasando el flujo sanguíneo por acá, aquí empieza a haber mucha turbulencia. Cuando está saliendo, ¿recuerdan el famoso aliasing? No es por nada el aliasing, ¿no es cierto? Se genera mucha turbulencia por gran velocidad y esto hace de que las paredes empiecen a vibrar así. Y de tanto vibrar, adivinen qué pasa, se dilata. O sea, ¿qué es lo que va a suceder? Un aneurisma post-estenótico. Eso es lo que va a pasar. Entonces, por eso, casi por lo general, siempre uno tiende a hacer la evaluación prelesión, lesión, ¿no es cierto? Salvo que no haya esa dilatación aneurismática, uno hace post-lesión, lesión, digamos, ¿no? Pero no debería hacerse. ¿Por qué razón no debería hacerse? No solamente por esa causa de que va a haber un aneurisma. ¿Será que el flujo sanguíneo, la velocidad, será que va a ser igual aquí que acá? No. ¿Qué dicen ustedes? La respuesta sería: depende, doctor, del porcentaje de estenosis que esté presentándose. ¿Por qué? Entonces, prelesión, lesión, ¿no es cierto? Índice de velocidad sistólica. Ahorita vamos a hablar del por qué.
pico de velocidad sistólica a nivel de la lesión dividido el pico de velocidad sistólica a nivel de la prelesión. Esas son las velocidades que yo tengo que colocar. Aquí la velocidad que se está dando a nivel de la lesión y la velocidad que se está dando a nivel de previa a la lesión. Yo tengo que hacer una división y esa división se traduce en esto, ¿no es cierto? Si el índice sistólico me da menor a 2, entonces es una estenosis menor a 50. Si el índice sistólico me da mayor a 2, yo tengo una estenosis de entre 50 a 75%. Y si el índice sistólico me da mayor a 4, la estenosis es mayor a 75%. Y fíjense qué es lo que está pasando aquí. Aún mantengo mi patrón trifásico. Aquí aún mantengo mi patrón trifásico, pero acá, listo, se acabó el patrón trifásico. Está disminuyendo a tal punto de que perdí resistencia y estoy entrando en un patrón bifásico. Y si esto progresa más cuando la estenosis se hace mayor a 75%, llegando específicamente a 95%, adivinen qué pasa. De bifásico pasa ¿a qué pasaría? Si la estenosis es mayor, fíjense que hasta 75% aún todavía permanecía trifásico, pero luego pasó del 75, para tener bien siempre uno como memorizado, uno dice 80%, ¿ya? Entonces cuando llegó a 80%, el flujo cambia, ya no es trifásico, sino pasa a ser bifásico. Pero si continuaría habiendo la estenosis 85, 90, llega a 95%, adivinen qué pasaría. Pasaría de bifásico a un monofásico, ¿no es cierto? Puede ser un tardoparto final, pero primero tal vez pasaría por un acelerativo. Ya explicamos, ¿no es cierto?, cómo es un acelerativo y un tardoparto, ¿no ven? Un acelerativo todavía tenemos un poco de diástole, y un tardoparto está tocando la línea de base todo el tiempo, ¿sí? Entonces eso ya hemos explicado. Entonces, ese sería el camino de una estenosis. Cuanto mayor sea, arriba del 80% ya es bifásico. Y si va aumentando la estenosis, cae tanto la velocidad que llegamos a un monofásico acelerativo y luego un tardoparto. ¿Sí? Muy bien, entonces, fíjense, no era solamente, fíjense que decía aquí, si el índice sistólico te da menor a 2, tenemos una estenosis menor a 50. Si tenemos un índice sistólico mayor a 2, significa que tenemos una estenosis de 50 a 75, pero en ambos todavía permanecía trifásico. Pero uno dice, todo bien, ni tan todo bien, porque mira qué es lo que está mostrando aquí. Aquí te está mostrando un patrón trifásico y aquí te está mostrando un patrón trifásico también, pero ¿qué es lo que aumentó? La altura, o sea, en este caso la velocidad, el pico sistólico. Entonces está aumentando el pico sistólico. Entonces, fíjate, mira hasta cuándo, ya no se ve bien aquí, ¿no? Hasta cuánto tenemos la velocidad, ¿no? No da para ver. ¿Qué dice ahí? No, esto no debe ser un 3, aquí debe estar la velocidad. Pero por el aliasing que está haciendo, se ve que es altísimo lo que está ahí. ¿No es cierto? Entonces, fíjate que también está con un patrón trifásico. Mira, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pero, ¿qué es lo que aumentó? El pico sistólico. Sí, todo bien, tengo una estenosis menor a 75%, pero ya aumentó la velocidad. Entonces, es por eso que no es tanto así de que no pasa nada. Sí pasa, ya hay un aumento de la velocidad, ¿no? Ya hay un aumento de la velocidad. Entonces, cuando la estenosis es mayor a 75%, el índice de velocidad sistólica, ¿no es cierto?, o el índice sistólico será mayor a 4 y es cuando pasamos con un patrón de pico bifásico. Ya estamos en un proceso de isquemia, o sea, se activaron los fenómenos de vasodilatación. Entonces ya estamos en isquemia. Eso es lo que significa. ¿Okay? Y ahí te está mostrando, mira, ¿no? Teníamos trifásico aumentando, luego pasó a bifásico, ¿no es cierto? Aumentó el pico sistólico y luego llegamos a tardoparto, ¿no es cierto? Cuando ya las estenosis serían mayores a 95. Ahí te está mostrando un ejemplo, ¿no es cierto? Prelesión, lesión, ¿no es cierto? Entonces, prelesión, lesión, y ahí te está mostrando, ¿no? Que en la lesión está más alta y en la prelesión está más baja. Y tienes que hacer esa diferencia, ¿no es cierto? Más lo mismo. Lo que les comentaba, ¿no es cierto? Posterior a la lesión estenótica podríamos tener un aneurisma, ¿no es cierto? Postestenótico por la vibración parietal.
Más de lo mismo. Vamos a entrar a esto acá. Síndrome de Lich, el síndrome de Lich, la ubicación intermitente, esta es la triada, ¿no es cierto? Impotencia sexual y la disminución o ausencia de pulso femoral o pulsos periféricos. Entonces es cuando hay una oclusión general. Tenemos un tipo 1, 2 y 3, cuando toma cuanto más de la aorta abdominal llega a invadir hasta la ilíaca. Esos son los famosos tipos 1, 2 y 3. Pero hay un pequeño detalle con el síndrome de Lich, que es tener, ¿no es cierto?, una estenosis, cría una comunicación, ¿no es cierto?, que es una comunicante. En este caso, que es arteria ilíaca interna irrigando a la externa, se creó una comunicante, ¿no es cierto? Entonces está llevando sangre de la ilíaca interna para la externa. ¿Por qué? Porque la ilíaca común está taponeada. Entonces, ¿qué se generó? Una comunicante, ¿no es cierto? Y esa comunicante está llevando sangre de la ilíaca interna para la externa y está devolviéndole el flujo sanguíneo. Pero ¿será que al llevarle el flujo sanguíneo de la ilíaca interna para la externa, será que esta externa volverá a tener un patrón trifásico? No, no va a llegar a tener un patrón trifásico, va a continuar siendo bifásica o tal vez monofásica acelerativa, pero no va a llegar a tener un patrón trifásico, ¿sí? Pero tenemos algo más importante aún todavía, ¿no es cierto? Recuerden que nosotros tenemos las recurrentes, arterias recurrentes. Nosotros tenemos arterias recurrentes casi por lo general en lugares muy importantes. 1, polígono de Wills. 2, en las articulaciones mayores. 3, en el sistema mesentérico. Entonces nosotros tenemos algo que se llama arcada de Girolamo. Y la arcada de Girolamo, ¿no es cierto?, es aquella que comunica, fíjense que dice la arteria cólica derecha y que puede inclusive vamos a decir así, volver a retornar el flujo sanguíneo distalmente a otro ramo para que continúe el flujo sanguíneo distal si es que nosotros tenemos una obstrucción completa de la aorta. Entonces la arcada de Girolamo se va a activar y nosotros vamos a continuar teniendo flujo sanguíneo distalmente. Eso es lo que, la importancia que estamos. Fíjense en esta angiostat, que es lo que está mostrando. Teníamos la aorta que venía hasta acá, no tenemos nada de luz, no tenemos nada de luz porque hay Sí. Perdón, ¿y qué patrón le devuelve la arcada de Girolamo a esa parte que le está dando? ¿Cómo que patrón le devuelve, doctora? O sea, ¿vuelve a trifásico? O... No, doctora, bifásico. Ah. Bifásico. Todo el tiempo es bifásico. No hay nadie que le retorne trifasicidad porque no hay nadie como el original, digamos, ¿no? Siempre va a estar bifásico, ¿no? Siempre va a estar así en fenómenos de isquemia, con dolor y esas cosas, ¿no es cierto? Dígame, doctora. Sí, hay placas de ateroma que son calcificadas y cuando se pone el transductor no se ve durante la lesión, no se ve el flujo. Sí. ¿Cómo hago la medición en la lesión si la placa está antes, en la capa anterior, y es calcificada? ¿Dónde hago la medición? Doctora, el hecho de que no se vea flujo no significa que esté ausente, ¿lo ven? Solamente es porque le está produciendo una sombra acústica y por eso usted no está pudiendo ver el flujo en esa zona. Pero eso no significa que no haya flujo. Usted tiene que colocar ahí mismo, en la luz arterial, en la supuesta luz arterial que no está pudiendo verse por la sombra. Igual tendría que hacer. Pero gracias a Dios, ¿no es cierto? Uno siempre dice eso, que las placas calcificadas prácticamente nunca hacen estenosis mayores al 50%. A rajar llegan a hacer estenosis del 35%, 40%, y eso nunca me he topado con estenosis mayores al 35% con placas calcificadas. Por lo general las placas calcificadas te hacen estenosis bajísimas, 10, 15, 20, 25%, a tal punto que, ¿qué es lo que te dice la literatura? Que si tenemos estenosis menores a 30% de la luz, hay cambios hemodinámicos, falso, verdadero. Falso, no existe cambios hemodinámicos. Así que si usted hace el famoso grado de estenosis o porcentaje de estenosis, lo ha hecho en el corte transversal alguna vez, ¿no es cierto? Hizo eso, por ejemplo, aquí está la placa, ¿no es cierto? Y uno hace esto, ¿no ves? Esto y esto, ¿no es cierto? Y automáticamente usted cuando aprieta caliper, aquí sale una selección, ¿no es cierto? Dice diámetro, ¿no es?
Primero dice distancia. Después, ¿qué más dice? Volumen, digamos. Después, ¿qué más dice? Área. Y luego en un submenú, creo también dentro de ahí dice grado estenosis. Dice estenosis en porcentaje. Ese es el que selecciona. Y usted primero mide la luz entera, por así decirlo, ¿no? Y luego mide solo la luz residual. Y automáticamente usted le da enter y le va a dar la máquina el porcentaje. Aquí, digamos, tendríamos, no sé, un 35%, tal vez, ¿cierto? Entonces, ¿pero qué es lo que te dice la literatura? Te dice que estenosis menores a 30% no te genera ningún cambio hemodinámico. Entonces, cuando vos veas alteraciones de este tipo, seguramente tu diagnóstico va a terminar siendo así. Usted va a colocar estenosis anatómica sin repercusión hemodinámica. Eso seguramente va a ser su conclusión. Entonces, estenosis anatómica, sí, por supuesto, tengo que documentar que estoy viendo una placa, ¿no es cierto?, en la luz de esa arteria. Pero sabemos de que si es que esa estenosis es menor al 30%, sé que no va a haber cambios hemodinámicos. Eso ya está confirmadísimo en todos los estudios de vasos sanguíneos que se hacen, ¿no es cierto? Estenosis menores al 30% no te generan cambios hemodinámicos. Pero solo hay en un solo lugar donde sí te genera cambios hemodinámicos. Adivine dónde. Viene así la carótida, viene así. Vamos a hacerlo a la que te criaste, porque saben de que hacen así, ¿no es cierto? Primero hace así, luego va para allá. Saben, ¿no? Que va así la carótida, ¿cierto? Que es carótida externa, carótida interna. Bulbo, y ahí. Listo. En teoría, el bulbo carotídeo es un aneurisma fisiológico. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos un flujo de qué tipo? Hipocinético, turbulento, hiperresistente. ¿Por qué? Porque es lo clásico de un aneurisma. Un aneurisma tiene ese flujo hipocinético, turbulento, hiperresistente. Pero ¿qué pasaría si yo tengo una placa que me esté, vamos a decir así, matando la pancita de mi aneurisma? Vamos a suponer que le esté matando la pancita del aneurisma y la esté dejando recta al bulbo. ¿Qué pasaría? ¿Cómo terminaría siendo esto? Terminaría siendo con un flujo laminar. ¿Ya hipocinético? No. Hipercinético, con una probable alteración distal. ¿Es cierto? Entonces, muy riesgoso que cuando nosotros tengamos placas de ateroma mayores a 30% en el bulbo carotídeo, muy arriesgado para una carótida interna. ¿Por qué? Porque el flujo ya lo va a tornar laminar, hipercinético, cosa que no queríamos, porque lo correcto, lo fisiológico es que sea tipo así, aneurismático, que caigan las resistencias, que se torne hipocinético, ¿no es cierto?, para que caigan las resistencias. Entonces, es ahí donde sí va a influir en un 30%, anula el bulbo carotídeo. Eso es lo que dice la literatura. Entonces, estenosis de 30% en el bulbo carotídeo te anula el aneurisma fisiológico que tenemos ahí. Entonces, ahí sí hay relevancia. Pero en los otros vasos sanguíneos, estenosis anatómicas de 30% no tienen repercusión hemodinámica. ¿Okay? Entonces, otra vez más del profesor Procopio. Te está mostrando ahora en colores donde tenemos sistemas trifásicos, en donde tenemos sistemas bifásicos. Entonces, fíjense, los negros son sistemas trifásicos, los rojos son sistemas bifásicos, y estos donde están así puntillados tenemos flujos de intersección. ¿Qué significa tener flujos de intersección? Porque son pasibles a tener flujo de intersección. ¿Qué significa tener un flujo de intersección? Significa que alguna vez puede ser que esté contaminado el trifásico con el bifásico, o al revés, el bifásico con el trifásico. Cuando usted lo agaja, por ejemplo, ahí, por ejemplo, te está mostrando
Vamos a suponer. Aquí te está mostrando el tronco, el tiro facial, por ejemplo. Fíjate, está embutillado, ¿te das cuenta? Ok. Ese lo vamos a poner de ejemplo. La subclavia tendrá un patrón que dice trifásico o bifásico. La subclavia. Trifásico, ¿no es cierto? Entonces, aquí está. Subclavia la vamos a dibujar. Patrón trifásico. Y luego dice que el tronco tirofacial o tirolingofacial, como quieran llamar, antiguamente se llamaba tirolingofacial, tirofacial, tiene un flujo de intersección. ¿Qué significa? Como está tan cercano a un flujo trifásico, puede ser que el tronco tirofacial pueda que tenga momentos de trifasicidad, momentos de bifasicidad, momentos de trifasicidad, momentos de bifasicidad. Eso significa flujo de intersección, ¿sí? Entonces, como están tan cercanos a un flujo trifásico, puede ser que tengamos ese flujo de intersección y no es patológico. Así que de eso no tendrían que preocuparse. Eso es lo que significa flujo de intersección. Bueno, veamos con las arteriosclerosis. La arteriosclerosis ya saben, ya habíamos hablado un poquito hace rato, ¿no es cierto? Pero no necesitamos grandes detalles, solamente saber de que tenemos tres tipos de placas, ¿no? Una placa que es lipídica, una placa que es fibrolipídica y una placa que es calcificada. Las dos primeras, al menos la lipídica, es altamente inestable, ¿no es cierto? Porque se está formando recién la placa, es una esponjita grasa, ¿no es cierto? Que con el flujo, con la energía del flujo puede desprenderse y formar un trombo, ¿no es cierto? Un trombo de placa y viajar y llegar hasta un vaso sanguíneo de menor calibre. La placa fibrolipídica también es considerada inestable, pero de menor riesgo, ¿no es cierto? Y la placa calcificada, totalmente sin riesgo, porque es una placa que está súper adherida a la pared de la arteria. Entonces, esa tiene menor riesgo. Entonces, recuerden eso. Aquí tenemos una placa lipídica, aquí tenemos una placa calcificada, por ejemplo, ¿no es cierto? Probablemente, ¿será que aquí tenemos más de un 30% de oclusión? ¿Puede ser o no? ¿Cómo será, no? Hubiera sido interesante a mí, es una revista interesada, ¿no? que hayamos visto a ver si es que influye, ¿no? Pues, y las endoprótesis. Las endoprótesis están dadas justamente para eso, ¿no? Para resolver las estenosis por placa, ¿no es cierto? O para las fallas que tengan, ¿no es cierto? O por las rupturas que haya tenido la neurisma, ¿no es cierto? Entonces, para hacer una reparación de las lesiones, ¿no es cierto? De la aorta ilíaca o solamente de la aorta, dependiendo de dónde hayan estado las lesiones. Respecto al Doppler, a la hemodinamia, donde hay un stent, ¿no es cierto? Tienen un patrón de tipo, no sé si tenemos aquí como ejemplo, déjame ver, no usen. Es un trifásico, pero pareciera que tiene turbulencia, ¿sí? Entonces se la debo, les voy a mostrar, por favor, para la siguiente clase, ya, háganme acuerdo, no tenemos grupo, ¿no? ¿O sí tenemos? Sí tenemos, háganme acuerdo, por favor, y tengo con pacientes con endoprótesis, ¿sí? Evaluado con su patrón hemodinámico, así que les debo, por favor, esa foto, ¿ya? Interesante, pero en realidad a nosotros no nos llaman para ver cómo está la endoprótesis, nos llaman para ver si hicieron endolix, que son extravasaciones internas, ¿no es cierto?, que se extravasan hacia afuera de la prótesis. Para eso es lo que nos llaman. Mentira, no nos llaman, ¿sí? Pero supuestamente esa es la idea. Hasta ahorita yo nunca hice una evaluación post-implante así, o mejor dicho, para averiguar si hay endolix. Todo el tiempo que he escuchado, digamos, y te cuento que tal paciente nos hizo endolix. ¿Cómo lo hicieron? A través de angiotal. ¿No es cierto? A mí me llamaron para evaluar, digamos, post-quirúrgico. Sí, está todo bien, el patrón está todo bien. ¿No es cierto? Pero cuando sospecharon de endolix fue porque hicieron una tomografía, ¿no es cierto?, contrastada, ¿no es cierto? Pero yo hasta ahorita nunca he tenido la oportunidad, ¿no es cierto?, de ver endolix así por ecografía. Inclusive los endolix están clasificados, ¿no es cierto?, en diferentes tipos, ¿no es cierto?, en diferentes tipos, pero yo hasta ahorita nunca he visto por ecografía esa extravasación
alrededor de la endoprótesis. No he visto hasta ahorita, la verdad, no he visto. Pero bueno, ahí está. Supuestamente, alguna vez si tenemos la oportunidad, lo documentan por favor, le sacan fotito y ahí vamos a ver la extravasación que esté por fuera de la endoprótesis. Posibles causas, doctor. ¿Perdón? Posibles causas. Por la misma presión que hay, doctora, de la sangre, por la misma presión, básicamente es la situación que se da de los extravasamientos. Quizás también el diámetro del stent, ¿no? Que permitiera que se fugara. Mire que no he leído de eso, doctora, pero podría ser, digamos, ¿no? Un diámetro menor a la arteria, ¿no? Podría haber sido y quizás por esa reverberación que genera, ¿no? Podría haber debilitación ahí, ¿no? Ahí en la endoprótesis, podría ser, ¿no? Pero no he leído, más que todo es por la presión interna que se genera dentro del endolix, que puede haber esa extravasación, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo he leído, pero nunca tuve la oportunidad de encontrar un endolix, ¿sí? Post colocación de Y eres tipo 1 más o menos, ¿no? es menor, sí. De esto. ¿Qué hora es? 5. 8 Belleza. es 5. Sigamos. Vamos con Renal. ¿Cómo es que? Se fijaron mal ahora, doctor. Estén. ¿Cómo no estén? Ese cosito que le ponen como prótesis. Doctora Estefan, puede ir si quiere. ¿Tenía, no? ¿Compromiso? Pero las 6. Ah, ya. ¿Esa clasificación que dice al final es cualitativo o tiene un valor? Cualitativo. No se evalúa hemodinámicamente, velocidad, índice, no. Cualitativo. Cuando se coloca enfermo, ¿cuánto tiempo después de la cirugía ya tienes patrón normal? ¿Cuánto tiempo después se hace? Tras que se coloca, doctora. Sí, se resuelve. ¿Por qué? Porque había una estenosis. Se resuelve la estenosis y empieza otra vez a ver el flujo